En los rincones más oscuros de la historia, entre ruinas, documentos quemados y voces silenciadas, yacen fragmentos que el tiempo intentó borrar. Verdades incómodas, leyendas que nadie quiso escribir. Bienvenidos a Reliquias del Olvido, donde lo enterrado vuelve a hablar. Soy Elizabeth García y hoy les hablaré de la leyenda del hombre de Tauret. Un caluroso día de verano en la década de 1950, los agentes de aduanas del aeropuerto de Haneda en Tokio se preparaban para otro día rutinario. Entre la multitud de viajeros internacionales apareció un hombre elegantemente vestido, de aspecto caucásico y con barba cuidada. Hablaba un francés impecable y también conocía el japonés, lo que llamó la atención de los oficiales. Al revisar su pasaporte, el ambiente cambió súbitamente. El documento parecía legítimo, con sellos de muchos países, pero indicaba como país de origen a Tauret, un lugar del que nadie había oído hablar. Los oficiales se miraron entre sí con desconcierto. El viajero, notando la confusión, insistió educadamente en que Tauret era un país real, una nación europea con más de 1000 años de historia. Señaló con seguridad un mapa, apuntando hacia la región fronteriza entre Francia y España, donde en nuestro mundo solo existe Andorra. Sin embargo, en su mapa mental, aquel territorio se llamaba Tauret, y el hombre no entendía por qué las autoridades dudaban de su procedencia. A medida que los interrogatorios avanzaban, los detalles se volvían más extraños. El desconocido portaba documentos oficiales, como licencia de conducir y chequeras bancarias, emitidos en Tauret, todos aparentemente genuinos. También llevaba consigo diversas monedas de países europeos, como si hubiese viajado ampliamente. Las autoridades, perplejas, decidieron que algo no estaba bien. Si Tauret no existía en ningún registro, ¿cómo explicar aquel pasaporte tan bien sellado? Sospechando de un posible delincuente o incluso de un espía, los oficiales retuvieron al hombre para investigarlo más a fondo. Se contactó a la empresa japonesa con la que supuestamente tenía una reunión de negocios, pero ésta afirmó no conocerlo. El hotel en Tokio donde decía tener reserva tampoco tenía registro alguno de él. Todo parecía indicar que fuera quien fuese, ocultaba algo fuera de lo común. Por precaución fue escoltado a una habitación segura en un hotel cercano, bajo vigilancia continua de 2 guardias armados. La tensión era palpable. ¿Estaban siendo testigos de un impostor excepcionalmente hábil o de algo que desafiaba la lógica? El visitante de Tauret mostraba frustración ante la incredulidad de los japoneses, pero cooperó mientras reiteraba su increíble historia. Aquella noche la incertidumbre y el misterio flotaban en el aire. Sin embargo, lo más inexplicable ocurrió a la mañana siguiente. El hombre había desaparecido sin dejar rastro. Sus guardianes juraron no haberse movido en toda la noche, pero la habitación estaba vacía. No había señales de fuga. La ventana llevaba a una calle concurrida varios pisos abajo y seguía cerrada. Los documentos y pertenencias del viajero también se habían desvanecido, como si nunca hubiesen existido. Las autoridades de Tokio quedaron atónitas y con más preguntas que respuestas. ¿Acaso aquel extraño había sido un viajero interdimensional atrapado por error en nuestra realidad? ¿O todo había sido un elaborado engaño? La leyenda del hombre de Tauret apenas comenzaba, sembrando inquietud y fascinación a igual medida. A pesar de lo fantástico del relato anterior, investigadores y entusiastas han rastreado las posibles raíces históricas de esta leyenda. Buscando y buscando, pues sí que existe alguna evidencia documentada de un caso semejante.
Sorprendentemente, sí hay registros de un incidente real que pudo inspirar la historia del hombre de Tauret, aunque los hechos comprobados difieren bastante del mito. Hubo un caso real en 1960 que guarda cierto paralelismo con la leyenda. Un hombre llamado John Allen Cushar Zegrus fue detenido en Japón portando un pasaporte de un país inexistente. Sus documentos indicaban que provenía de un lugar llamado Tauret o Taurit, supuestamente con capital en Tamanrasset, ciudad real del Sahara argelino. Esta extravagante situación quedó registrada en fuentes contemporáneas confiables. Por ejemplo, el parlamentario británico Robert Matthew la mencionó en un debate sobre seguridad fronteriza, asombrado de que alguien hubiese viajado por el mundo con un pasaporte de un país ficticio. También el diario canadiense The Province cubrió la noticia ese mismo año 1960, revelando detalles sobre la identidad y las afirmaciones de Zegrus. En décadas posteriores, autores de lo paranormal como Pauwels y Bergier en 1960 y compiladores de anomalías como Wilson y Grant en 1981 rescataron la anécdota, aunque añadiendo o modificando detalles al recontarla. En esas reelaboraciones literarias y más tarde en Internet, donde la historia terminó de adquirir sus tintes misteriosos y sobrenaturales, divergiendo de los hechos comprobados. Si descartamos las seductoras hipótesis de viajes interdimensionales o temporales, ¿qué pudo haber ocurrido realmente con el llamado hombre de Tauret? Todas las evidencias históricas apuntan a una explicación mundana, pero intrigante. Se trató de un fraude elaborado, protagonizado por John Zegrus entre 1959 y 1960. Y vamos a analizar las explicaciones racionales y los datos verificables. Zegrus resultó ser un estafador internacional que había creado una identidad ficticia. Según la investigación policial japonesa de la época, este individuo portaba un pasaporte muy convincente, pero falso, escrito en un idioma inventado. Alegaba ser ciudadano de Tauret, un país inexistente que él mismo había concebido. Para reforzar su engaño, creó también un idioma y documentos oficiales de ese supuesto país. De este modo lograba impresionar a las autoridades fronterizas y posiblemente explotar vacíos de control migratorio de la época. Su objetivo real era financiero. Intentó cobrar cheques de viajero y cheques bancarios importantes en Japón, lo que desencadenó sospechas y su posterior arresto. Lejos de evaporarse de una celda, fue procesado judicialmente. En agosto de 1960 enfrentó un juicio en Tokio, donde terminó condenado a 1 año de prisión por fraude documental. Investigadores sugieren que el término Tauret no provino de otra dimensión, sino de la propia astucia de Zegrus. En la noticia publicada en The Province se señaló que el pasaporte había sido emitido en Tamanrasset y que Tauret era posiblemente una deformación de Tuareg, nombre de un pueblo nómada del Sahara. De hecho, Tamanrasset es una ciudad real en Argelia, asociada a la cultura tuareg. Presentarla como capital de un inexistente estado de Tauret daba a los documentos de Zegrus una apariencia exótica pero creíble para quienes no conocían África en detalle. Es probable que Zegrus tomara elementos de geografías remotas para construir su mentira. Una publicación española reciente indica que un lugar que se parece al menos en escritura a Tauret puede ser Tuareg, reconociendo esa posible inspiración de la estratagema de este sujeto. A diferencia del protagonista de la leyenda, el verdadero Zegrus no desapareció mágicamente de un cuarto vigilado. Los archivos históricos
muestran que tras su arresto permaneció bajo custodia. Incluso se registra que al ser sentenciado por un tribunal japonés en 1960, intentó suicidarse en pleno juicio cortándose las venas, desesperado al ser frustrado sus planes. Sobrevivió al intento y cumplió condena en prisión. Posteriormente fue deportado. Algunas fuentes señalan que tras su liberación fue enviado a Hong Kong, mientras su esposa fue deportada a Corea del Sur. Es cierto que su verdadera identidad nunca quedó del todo clara. Él mismo había contado historias inverosímiles sobre su vida, como por ejemplo que había sido piloto de la RAF, un espía americano, un mercenario, y una gran cantidad de cosas que se probaron ser falsas. Esa falta de certeza sobre quién era realmente Zegrus pudo alimentar el aura de misterio. De hecho, su rostro apareció en portadas de periódicos de la época y su origen preciso sigue siendo, en cierto modo, enigmático. No obstante, nada en los informes contemporáneos sugiere que viniera de un universo paralelo, ni que se esfumara de custodia por medios sobrenaturales. La transformación del caso real en leyenda urbana se dio con el paso del tiempo. Autores de lo inexplicado y revistas de fenómenos extraños reprodujeron la anécdota de Zegrus con libertades creativas. Años más tarde, cuando la historia resurgió en foros de internet y en páginas de misterio, se le añadieron detalles aún más fantásticos, que no tienen sustento en las fuentes originales. Es decir, la popular versión del hombre de Tauret que circula hoy en día es el resultado de sucesivas capas de exageración y reinterpretación. Cada relato añadía piezas dramáticas para darle un aura paranormal, alejándolo de la simple realidad de un falsificador ingenioso. El hombre de Tauret, tal como se cuenta en tono sobrenatural, es fundamentalmente una leyenda urbana. No existe evidencia verificable de viajeros interdimensionales con pasaportes de países inexistentes que desaparecen sin dejar huella. Sí que hubo un caso real que sirvió de punto de partida, un estafador con documentación falsa en 1960, cuyos detalles quedaron registrados en periódicos y archivos históricos. Sin embargo, ninguno de los elementos paranormales aparece en los reportes creíbles. En conclusión, el enigma del hombre de Tauret se resuelve al separar la ficción de la realidad. Detrás del mito subyace un engaño humano ingenioso, posteriormente adornado hasta convertirse en un cuento fascinante. Y recuerda, lo olvidado no está muerto, solo espera ser contado. Reliquias del olvido. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.